Para esta receta voy a estar usando 3 rebanadas de pan de sándwich, mayonesa, mostaza, mantequilla, 4 lonchas de jamón, 4 lonchas de queso y 2 huevos. Lo primero que vamos a hacer es retirarle la corteza al pan. Y cuando lo tengamos listo le vamos a poner una capita bien finita de mostaza. Tiene que ser bien finitita porque a todos los panes les vamos a poner. Y una capita de mayonesa. Vamos a colocar las lonchas de queso y las 2 lonchas de jamón. Vamos a coger el otro pan y haremos lo mismo. Le vamos a poner una capita fina de mostaza. Y por encima una capita fina de mayonesa. Le daremos la vuelta y haremos lo mismo por este lado. Colocaremos las 2 lonchas de queso y las 2 lonchas de jamón. Y haremos lo mismo por esta capa. Y a continuación viraremos. Ya tenemos el sándwich preparado y nos debe quedar así, parejito por todos lados. A continuación lo que vamos a hacer es poner a derretir la mantequilla en un sartén y en lo que se derrite la mantequilla vamos a batir los 2 huevos y vamos a bañar nuestro sándwich por todos lados en el huevo batido. Y a continuación lo vamos a pasar por todos lados y por las esquinas por el huevo. Bueno chicos, ya tenemos nuestro sándwich listo. Mirad cómo queda. El queso está derretidito. Yo ahora lo voy a cortar para que ustedes vean cómo se ve por dentro. Listo. Y así es como se ve por dentro. Pues aquí ya tenemos listo nuestro sándwich Montecristo. Así es como queda. Mirar el queso cómo está derretido. Es muy rico este sándwich, la verdad. Yo en esta ocasión lo he acompañado con 3 fresas porque le da un toque único. Y bueno, espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Les invito a hacer la receta y les invito también a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que comenten, compartan y me regalen un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.